Esta es la parte que me gusta a mí. Miren, miren qué swing. Toda esta área verde le pertenece a su villa. Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y hoy, señores, nos encontramos en la comunidad del momento porque queremos mostrarles dos tipos de villa que tienen diferentes fechas de entrega, comenzando de que si usted no quiere esperar, tenemos villas para entregar. Así que si usted quiere conocer un poquito más de este concepto de villa único aquí en Vista Cana, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, empecemos, señores. Entonces, en primer lugar, comenzando, tenemos dos tipologías de villas. Tenemos villa Yellow y tenemos villa Orange. La villa Yellow cuenta con solares a partir de los 400 metros y metraje de construcción de 135 metros. La villa Yellow tenemos metraje de solar por encima de los 400 metros y también la villa ronda los 170 y tantos. Cuando comience a hablar de la villa Orange en pocos minutos, le voy a estar dejando toda la información que usted requiere para esto. Hoy no vamos a poder mostrarle esta villa presencial, le vamos a mostrar fotos porque está en remodelación, pero por lo menos para que usted vea la terminación de esta villa. Comenzando por aquí, tenemos la entrada, tenemos parqueo para dos vehículos. Algo importante que quiero que se fije, lo primero, número uno, es que quiero que se fije las terminaciones, lo bonito que está esta puerta, pero también la altura. Lo primero es que esto te da un sentido de elegancia cuando usted entra y tiene una puerta con esta altura. Entonces automáticamente entro justamente desde el lado que usted me está viendo. Nos encontramos con dos habitaciones y un baño. Pero venga, vamos para la sala para explicarle. Yo creía que hoy iba a ser un video que le íbamos a poder mostrar Vista Cana lloviendo, porque estaba lloviznando justamente ahora. It's almost raining, but now the sun is out. So el sol ha salido. Entonces ahora mismo tenemos sala. En este espacio, por favor, yo quiero que se vea todo. En este espacio tenemos sala y comedor. Aquí perfectamente hay un comedor con unas 6 sillas, pero usted pudiese tener un comedor un poco más pequeño para que sea funcional. Aquí todavía hay mucho espacio. Si usted quiere, por favor, para que usted vea, míreme aquí. Yo estoy aquí detrás del mueble. Este mueble usted lo pudiese traer. Sin embargo, aquí hay una salida. Si yo abro aquí, venga por favor para que usted vea. Aquí hay una salida hacia lo que pudiese ser como una mini terraza, que usted pudiese poner unas sillas y tener acceso al patio. Estamos hablando que algo que me gustan de estas villas es que estas villas es para un público que no quiere tener un segundo nivel. Significa que no puede o no quiere subir escaleras. Entonces, también dicho esto, algo que me llama bastante la atención es que son villas que sus laterales, antes de continuar explicándole, venga por favor para que usted me entienda, por favor, porque quiero que usted entienda este concepto. Una de las quejas más grandes de las personas que tienen villa es que no le hacen suficiente patio. Entonces, en esta villa vamos a tener la peculiaridad. Si usted viene por favor aquí conmigo, venga por favor para explicarle bien. Ok, esta es la villa que tenemos. Estamos hablando que aproximadamente tenemos unos 8 metros de frente, ¿verdad? Pero tenemos patio en el lateral izquierdo y tenemos patio en el patio en el lateral derecho y tenemos patio en el lateral izquierdo. Es por eso que si usted calcula la dimensión del terreno, del lote, del solar, como nosotros le decimos en República Dominicana, usted va a tener aproximadamente 400 metros de solar, que es los solares más pequeños. Entonces venga por aquí. Ya dicho esto, hablamos primero de la puerta, hablamos de las personas que no quieren o no desean subir o no pueden subir escalera. Esta es la villa que más le conviene porque es solo de un solo nivel, donde todas las áreas convergen en el mismo nivel. Entonces, dicho esto, ya vimos lo que es sala y comedor. Venga por aquí. Esto lo vamos a dejar al final, que por cierto me ha encantado la transición que tiene de la sala a la terraza y el jacuzzi. Y aquí tenemos lo que es el baño de visita. Esta es la villa showroom. Entonces, algo importantísimo, espérese, no se vaya. Esta puerta, ¿cuál es la función de ella? Usted, si está en el jacuzzi y quiere entrar, no puede entrar hacia la villa, porque si no, usted supone, ¿verdad?, que la doña la va a matar a usted, ¿verdad? Porque usted le va a ensuciar el piso.
Bueno, pues usted perfectamente puede acceder o puede salir desde aquí sin tener que salir por la villa. Entonces, dicho esto, tenemos un baño de visita, ¿cierto? Entonces, venga por aquí, vamos a la cocina. Espacio para 2 butacas. Mire el tope, la calidad, mire los materiales que tenemos aquí. Le voy a estar dejando una. Entonces, algo que usted me dirá, Javier, necesito una puerta con doble. Mire, está funcionando perfectamente. Y tenemos unos compartimentos aquí arriba. Aquí tenemos todo esto, algo importantísimo. Usted pudiese, si quiere, quizás templar este vidrio para que nadie desde afuera pueda tener visión, solamente usted tenga visión desde adentro hacia afuera. Algo que me gusta, miren los acabados de esta constructora. Y aquí tenemos lo que es área de lavado, donde aquí usted puede poner su torre y tenemos este espacio. Algo importante también es que no necesariamente usted tiene que entrar, tiene que acceder a esta parte de la casa por la sala, sino que también tiene una puerta aquí que conecta hacia el lado derecho del patio de la casa. Entonces, dicho esto, mire, recuerde que cuando entramos, venga por aquí para que lo entienda. Esta es la puerta, que wow, todavía me sigue llamando bastante la atención esta altura. Entonces, dicho esto, vamos a dejar la habitación principal al final, que está como entrando por la sala. Cuando entré, usted lo puede poner esto aquí perfectamente. Cuando entré, automáticamente usted dobla mano izquierda. Si estoy entrando, dobla mano izquierda, tenemos baño al frente y tenemos habitación en mis laterales. Venga por aquí, esta es una pequeña. Automáticamente hasta el eco se va. Entonces, mire esto, algo importante. La casa viene así mismo como usted la está viendo. Viene clean, no viene con cama, no viene con los appliances. Es normal que en Estados Unidos, tanto cuando usted alquila como cuando compra, no sé, en Europa, por favor, si me pueden dejar aquí, ya que nuestro gran público es de la parte de Estados Unidos, pero la gente que está en Europa suele, cuando usted alquila o compra, entregárselo con electrodoméstico. Entonces aquí no. Entonces solamente esta es la villa para tener una idea de lo que usted puede hacer en la villa suya si la compra tipo Yellow o tipo Orange. Este es a lo que usted le llama un showroom. Entonces, dicho esto, venimos aquí, tenemos el baño en común de las 2 habitaciones, un baño perfecto con bañera. Entonces, dicho esto, venimos a la otra habitación. Esto es un poco más grande. Quiero que usted verifique algo. Si puede, por favor, salir un poco más. ¿Se puede ver el techo en ese momento? Ok. Mire del techo a el piso. Esto es una casa sumamente fresca. La tenemos actualmente esto cerrado y fluye muy bien la ventilación por el tema de la altura. La altura es muy importante. También te permite que la luz circule mucho mejor. Entonces, dicho esto, salimos del área de la entrada, de las habitaciones secundarias. Aquí tenemos cocina, aquí tenemos comedor, aquí tenemos sala. Este espacio, me encanta esta transición, pero lo vamos a dejar al final. Entonces, venga por aquí. Déjeme cerrar esto aquí. Entonces, aquí sí entramos a la habitación principal. Algo bastante interesante, bastante peculiar, que me llama la atención de esta habitación, es que esta habitación tiene acceso directamente a lo que es el patio y a lo que es el jacuzzi. Si usted imagínese, usted se levantó de su cama y automáticamente mire la vista que usted va a tener. Recordando que el jacuzzi es un adicional. Le estaré hablando sobre el adicional cuando estemos en esta área, pero usted puede tener acceso directamente de su habitación. Yo personalmente pondría unas mesitas aquí, salgo y me puedo tomar un vinito, puedo ponerme a leer. Bueno, yo personalmente no me gusta el alcohol, pero eso personalmente, ¿verdad? Usted tómese su vino y si no, hacemos una carnita asada y usted me invita, que ahí sí le doy. Entonces, dicho esto, lo que voy a hacer con este baño es que le voy a dejar una toma. Mírela ahí. Entonces aquí tenemos lo que es el walk-in closet. Un walk-in closet con organizer bastante cómodo. De este lado de la mujer, de este lado del hombre, o viceversa, o simplemente mujer, no deje que le ponga su ropa y mándelo para otro lado. Usted es la jefa, ¿verdad? Hablaba de 400 metros.
Hablaba de 135 metros de construcción en la Yellow, en un solo nivel. Atención. Esta es la parte que me gusta a mí. Miren esto. Todo esto puede ser suyo. Por favor, si puede ponerse de este lado para que vean entonces ahora el patio. Miren qué swing. Toda esta área verde le pertenece a su villa hasta, hasta este punto. Aquí vienen unas plantas que divide todo el patio, todo lo que es el solar de su villa con el otro solar. Algo importante e interesante es que, mire, justamente al lado tenemos la villa tipo Orange, que le voy a hablar justamente ahora, y están en ubicaciones distintas, no están una al lado de la otra. Entonces, dicho esto, este espacio, este jacuzzi, no estaría si usted no lo incluye. Usted puede perfectamente incluirlo ahora y decir, entrégame en el 2026 y así lo introduzco en el plan de pago y no tengo que pagar ese jacuzzi uno encima de otro. O usted puede decir perfectamente, un año faltando, mira, quiero incluir el jacuzzi, pónmelo, prorratéamelo. Prorratear es como divídeme esos pagos dentro del plan de pago y bastante cómodo le queda. So, it's up to you, como dicen los americanos. Depende de usted. Entonces, algo también bastante interesante es que en la Yellow, originalmente, no viene con cuarto de servicio. No viene con cuarto de servicio. Sin embargo, creo que está la opción de que usted pudiese incluirle una habitación de servicio. A eso es lo que nosotros le llamamos cuarto de servicio. Entonces, por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo hacemos por usted y para usted. Así que, por favor, déjeme aquí en la caja de comentarios qué le parece esta villa, si le gusta o no le gusta. Mire, algo que es bastante bueno observar, una villa así, muchas veces los espacios son muy pequeños. Y me he encontrado con las villas aquí, que son muy bonitas por fuera, pero las habitaciones son muy pequeñas. Estas habitaciones están bien versus el metraje que tiene la casa general versus lo que te están pidiendo en cuanto a precio. Así que quédese ahí y en breve les comienzo a hablar un poquito sobre la Villa Orange y le doy los detalles que faltan de esta Villa Yellow y hablo de cómo usted puede comprar y cómo sería el proceso. Quédese ahí, vamos arriba. Ok, dicho esto, señores, recapitulo. Tenemos 400 metros de solar, tenemos 135 metros de construcción, tenemos 3 habitaciones, 2.5 baños, tenemos área de lavado. Aquí no podemos tener cuarto de servicio. Cuando comencé el video le comentaba que tenemos 2 tipos de villas y que tenemos diferentes fechas de entrega. Antes de entrar a la villa tipo Orange, que es la que quizá mucha gente le gustaría saber, le hablo de la Yellow. Tenemos fechas de entrega para este año en curso. Agosto, diciembre de 2024, usted pudiese recibir su villa. Tenemos precios a partir de los $255,000. Pero lo que más me llama la atención de todo esto, wow, esto parece hasta mentira. ¿Usted sabe qué es lo que más me llama la atención? Espérese, es para que usted vaya contemplando los espacios de esta casa. Es que la forma de pago es bastante sencilla. Javier, me interesa la de diciembre, no quiero esperar. Pero si también quieres hasta el 2025, hay para el 2025. Pero si quieres para el 2026, tenemos también para el 2026. Entonces, una villa de $255,000, firmo el contrato con $25,500, el 10%. Luego, el 30% durante construcción son $76,500. Y usted con el 30% en cuotas hasta la fecha que usted elija, sea que la quiere para diciembre, sea que la quiere para el año que viene, o sea que la quiere para el 2026, cualquiera que usted prefiera, usted perfectamente puede elegir el plan de pago de 10, 30, 60. Y el 60 lo deja al final y lo busca con un financiamiento, el cual al final del video le estaré explicando cómo usted lo puede hacer. Entonces, dicho esto, ya no hay más nada que hablar. Ya usted sabe que si quiere en un solo nivel, entonces... Pero también es importante que usted se quede hasta el final porque le estaré mostrando una cosita que está al frente de las villas. Entonces, aquí tenemos la Villa Orange. Entonces, automáticamente, Javier, ¿cuál es la diferencia de la villa tipo Orange? Número 1, aquí tenemos 2 niveles. En 2 niveles tenemos 3 habitaciones, 2.5 baños, pero aquí tenemos cuarto de servicio y en la habitación principal tenemos un balcón.
Entonces también aquí tenemos rondando, picando cerca de los 500 metros de solar, y también tenemos villas que pueden llegar hasta los 600 metros de solar. Atención aquí a la gente que le gusta los patios. Tenemos la villa aquí en Vista Cana con playa artificial. Le voy a estar mostrando lo que está al frente de nosotros, y además de eso lo voy a llevar a la playa artificial para que usted vea la cercanía que usted está dentro de la playa artificial, y sobre todo a la gente de Estados Unidos, de Europa, de toda parte del mundo, comenzando aquí por nosotros, nos gusta la seguridad. Aquí en Vista Cana tenemos la peculiaridad, tenemos el sistema de que usted entra en la entrada principal, valga la redundancia, tiene seguridad. Usted viene a Paseo del Sendero, tiene seguridad. Y hay comunidades cerradas aquí, proyectos que también tienen otra seguridad. 3. Para llegar aquí usted tendría 2. Entonces usted llega, tenemos esto, aquí tenemos área de lavado, cuarto de servicio, aquí tenemos sala comedor, aquí tenemos cocina, y entonces en el segundo nivel, que perfectamente, mire, desde aquí podemos ver las escaleras y podemos ver, señor, esto está bellísimo, esta villa está preciosa, y estamos hablando que usted puede tener una villa a partir de los 485 metros de solar y a partir de los 200 metros de construcción. Esta villa, Javier, ¿por cuánto la puedo conseguir? $385,000 con una forma de pago de 10, 30, 60. Señores, llegaron las villas que usted estaba esperando. Mucho patio, la queja que más la gente tiene. Mi papá el primero que dice, Javier, pero ¿cómo una gente viendo una casa sin patio? Porque ¿cuál es el sentido de la casa? El sentido de la casa es que tenga patio, porque si no tiene casa, si no tiene patio, pues es un apartamento igual. En el floor, en el ground, en la tierra. It doesn't make sense if you don't have patio. Entonces, estas casas tienen patio. Me salió muy bien el inglés. Recuerden suscribirse y darle like y compartir. Esto es una constructora que ya tiene tiempo en el mercado inmobiliario, una constructora seria. Ya hay algunas personas que han ido recibiendo su villa. ¿Cuál de las dos usted quiere? Esta, por favor, Feli, a la magia. ¿O quiere esta? ¿Cuál de las dos usted quiere? ¿Una con un solo nivel o quiere la segunda con 2 niveles? ¿Cuál usted prefiere? Which do you prefer? The second one or the one? I don't know how can I say. Señores, está bellísima esta. Y señores, algo que me gusta de Vista Cana es toda la planificación general que tiene Vista Cana. Los soterrados, aquí no hay cables, usted no va a ver ninguna contaminación visual a nivel de cables. La seguridad, la comunidad. Vista Cana antes era un sueño, ahora ya es una realidad. Así que acompáñenme y venga, déjenme mostrarles lo que les prometí. Antes de ir a la playa artificial, esto es en vivo. Entonces, señores, miren esto. Este parque es muy importante. Aquí usted puede, veía una publicación en estos días de una persona que decía, lo más importante en la vida de un niño es que el padre pueda estar presente. Y creo que este es el escenario perfecto para que usted pueda pasar tiempo con sus hijos a tan solo pasos de la villa donde usted compró en el mejor destino turístico del Caribe, Punta Cana. Así que, señores, vamos a la playa para lo que usted vea lo que ya es una realidad, y la segunda playa que se está construyendo, que está bastante cerca de aquí. Por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir. $2.55 en la del primer nivel, $3.85 en las que tienen 2 niveles. Vamos arriba, mi gente. Ok, señores, aquí a mano derecha donde usted ve estas rocas, justamente ahí se ve, están trabajando en todo lo que es las perforaciones del terreno para preparar lo que es la segunda playa artificial, que está tan solo, le digo literal, está tan solo 2 minutos en vehículo de las villas. Entonces, quédese ahí y yo le voy a mostrar la playa artificial, la primera, que ya está lista para que usted vea lo que se va a hacer aquí, que va a ser mucho más grande que lo que está en la entrada de Vista Cana. Vamos arriba. Sí, señores, miren, llegamos a la parte donde está la playa artificial. Miren, todo esto es lo que se va a simular en la segunda playa artificial, que va a estar cerca de Paseo del Sendero. Atención aquí a las personas que inviertan en estas villas. Así que, dicho esto, señores, yo creo que todas las informaciones le hemos abordado. Algo que la gente siempre pregunta, el tema del HOA. ¿Serían $2 por metro?
aunque tengo entendido como que en Paseo del Sendero, voy a confirmar y quizá le dejo aquí el dato, serían unos 200, 180 dólares. Si usted quiere mejor, establezca $2 por metro. Si es menos, bien. Si es los $2 por metro, pues ya yo se lo indiqué. Entonces también algo importante es que cómo usted puede optar por la villa. Bueno, si usted la va a comprar para el 2024, ya usted debe saber que debe tener el 40% casi ready, y busca el financiamiento en el banco, que el banco le va a pedir Incontax, carta de trabajo, movimiento de cuenta, todo lo que usted pueda probar, que usted puede optar por ese financiamiento del 60%. Entonces, si es en construcción, pues un palo. Usted lo separa con el 10% a la firma del contrato. Usted puede reservar con $2,000. Llenamos los formularios, hacemos plan de pago y en 30 días, pues entonces firmamos el contrato con el 10%. Entonces ya durante construcción es el 30%, que es donde establecemos el plan de pago. Eso lo podemos hacer a la conveniencia suya. La gente de esa constructora son de nosotros. Nosotros nos embrujamos, como decimos. Nosotros hablamos con ellos y le ponemos un plan de pago cómodo para que usted tenga su villa. Yo sé que hay mucha gente en la comunidad que le gustan sus villas. Usted pudiese también optar por rentar esas villas. Yo inicialmente le digo que si la recibe, la pondría un año a renta a largo plazo y luego la pongo en Airbnb. Yo personalmente lo haría así. Javier Vargas. Una humilde recomendación. Entonces, dicho esto, señores, si tienen alguna pregunta, por favor, dejen en la caja de comentarios. Si no, llámenlo a los números que aparecen en pantalla. Recuerde que todo esto lo hacemos por usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.